mellitus. Esta práctica tiene por objetivo repasar lo que es el manejo de la insulina y del manejo de los medicamentos hipoglicemiantes. Vamos a ver que tiene objetivos de aprendizaje, la práctica que deben realizar ustedes, las actividades y las actividades domiciliarias que consisten en realizar resolver el cuestionario junto, los casos clínicos y los fármacos que están involucrados en diabetes mellitus 2. Hay 3 casos clínicos que los vamos a pasar por alto por el momento y nos vamos a ir directamente a los medicamentos. Si no, no va a ser posible que podamos abarcar nada en la mañana. Bien. Bien, aquí tenemos los diferentes medicamentos que se utilizan para tratar la diabetes. El primer grupo que dice acá son inhibidores del alfa-glucosidasa. Uno de estos medicamentos, el acarbosa, se utiliza muy comúnmente en nuestro medio. ¿Qué hacen estos fármacos? Impiden que se absorba glucosa. Son, dice el mecanismo, análogos de los hidratos de carbono que se unen a las enzimas alfa-glucosidasas del borde celular intestinal, enlenteciendo la degradación y la absorción. Esas son las palabras. Disminuye la absorción de los hidratos de carbono de la dieta, como el almidón, dextrina y disacáridos. Vuelvo a decir, son 3 medicamentos que se utilizan. Acarbosa es más utilizado, miglitol y voglibosa, pero acarbosa es el que tiene que acordarse. Sus indicaciones son diabetes mellitus de tipo 2, efectos adversos habitualmente un poquito de dolor, diarrea, flatulencia, aumento de aminotransferasas, aumento de triglicéridos plasmáticos. Fíjense, esto debido a qué? A que al impedir que el ingreso de glucosa se produzca por la vía normal, moviliza todo el sistema bioquímico de liberación de energía y produce una lipólisis severa, y esa lipólisis aumenta la cantidad de ácidos grasos. Los ácidos grasos van al hígado, en el hígado se aumentan los triglicéridos y tenemos triglicéridos aumentados. ¿De acuerdo? Muy rara vez se ven transaminasas o aminotransferasas elevadas. Contraindicaciones: no en la cirrosis, no en la cetosis diabética, no en enfermedad inflamatoria intestinal, no obstrucción intestinal o problemas digestivos graves. Las consideraciones terapéuticas que hace el autor: con estos fármacos no existe riesgo de hipoglicemia. No se olviden que muchos de los fármacos que se utilizan como hipoglicemiantes, el riesgo inherente es la hipoglicemia. No de todos, la metformina es la excepción. La metformina no produce hipoglicemia, pero el resto de los medicamentos sí producen. Entonces no existe riesgo de hipoglicemia. Es para pacientes con hiperglicemia postprandial dominantes y postprandial, vuelvo así, y molestias gastrointestinales por los inhibidores suelen disminuir con el uso continuado. Se deben controlar las concentraciones de aminotransferases durante el tratamiento, y con el tratamiento puede producirse aumentos modestos de triglicéridos plasmáticos. Vuelvo a decir, es un buen medicamento, no es un medicamento complicado. Lo que más ocurre son diarrea, flatulencias, molestias digestivas, y es de los mejores para utilizar inhibidores de la alfa-glucosidasa. Otro medicamento que es la estrella en la diabetes, no cabe duda, es la insulina exógena. Recuerden ustedes que la diabetes mellitus de tipo 1 tiene que utilizar insulina de por vida el paciente, toda su vida, y tiene que hacer mezclas de los análogos de la insulina. La insulina existe como varios subtipos. Existe la insulina regular, la insulina intermedia, la insulina isoforma, la insulina análogo, Lispro, la insulina glargina. Cada una tiene sus indicaciones específicas, y a veces en el paciente el manejo de las insulinas implica combinación de varias de ellas. Se puede empezar con una insulina en la mañana, se utiliza una de acción corta, y en la noche una de acción prolongada, dependiendo de cómo controla la insulina la diabetes. En la diabetes de tipo 2 también se utiliza insulina. En algún momento el paciente diabético de tipo 2 va a recurrir a insulina. Más o menos 1/3 de los pacientes con diabetes 2 llegan a utilizar insulina. Por lo tanto, la insulina es un medicamento muy importante para el manejo de la diabetes mellitus, y no puede decirse específicamente de la 1 o de la 2. Bien.
Aquí tenemos insulina, si se fijan, de bolo prandial, la insulina regular, la insulina Lispro, la insulina Aspart, la glulicina. Insulinas de acción prolongado basales, la insulina NPH, la insulina glargina y la insulina detemir. ¿Cuáles son las insulinas que más se utilizan? La insulina regular. Y hoy por hoy ha entrado al medio la insulina Lispro, que es un análogo de la insulina donde se han intercambiado los aminoácidos lisina y prolina. Y de estos de acá, la insulina NPH sigue siendo la estrella, se utiliza muchísimo como de acción prolongada, en realidad que es de acción intermedia, entre comillas, y la glargina, que es una insulina análoga de acción prolongada. Su indicación es la diabetes mellitus, no cabe duda. Su efecto colateral más común y el más temido es la hipoglicemia. Los pacientes con un adecuado manejo de insulina habitualmente hacen hipoglicemias con un manejo adecuado. Imagínense con un manejo inadecuado, las hipoglicemias son muy severas y muy peligrosas, por lo tanto al paciente hay que controlarlo constantemente, ver cuál es la cantidad de insulina que va a requerir para evitar este problema que es la hipoglicemia. Y además a veces hay reacciones en el sitio de la inyección, hay lipodistrofia por lo que se está colocando en región subcutánea, habitualmente alrededor del ombligo. La contraindicación absoluta del uso de insulina es hipoglicemia porque vamos a bajar más la cantidad de azúcar en la sangre. La insulina no existe disponibilidad por vía oral porque las enzimas digestivas la degradan muy rápidamente. Entonces, lo que se administra es por vía parenteral y la vía subcutánea es la más frecuente. Alguna vez se utiliza vía intravenosa cuando se requiere una emergencia o se tiene que solucionar un caso de hiperpotasemia. La insulina introduce el potasio dentro de las células, entonces puede utilizar intravenosa junto con glucosa, pero para el manejo del potasio o para el manejo de las cetoacidosis o manejos severos donde se está complicando el paciente o se ha descompensado. Hemos dicho, análogos de acción rápida, Lispro, Aspart, glulicina, que ofrece flexibilidad y comodidad ya que pueden inyectarse minutos antes de las comidas. Estos nombres hay que recordar, Lispro, Aspart y glulicina son análogos de acción rápida. La insulina regular es de acción corta y debe administrarse 30 minutos antes de la comida. La NPH es de acción intermedia, es la que más se utiliza en nuestro medio. Contiene protamina que prolonga el tiempo preciso para la absorción de insulina y habitualmente se administra 2 veces al día. No existe una regla absoluta de cuánta insulina colocar al paciente. Está en función a cuánto disminuyen los valores de la glicemia en el paciente y las primeras semanas, llámese primera, segunda, tercera semana, se va regulando la cantidad de insulina que requiere el paciente y las mezclas de insulina que se pueden hacer. Lo ideal es utilizar una sola insulina, pero a veces hay que mezclar una de acción corta con otra de acción rápida o una de acción intermedia. Bien, la insulina glargina y la detemir tienen la ventaja de su acción prolongada, eso tienen que recordar, son análogos de la insulina de acción prolongada. Tienen liberación constante sin un pico, muy simulando la secreción basal de insulina. No se olviden que nosotros tenemos una secreción basal diaria de insulina y otra que es una secreción aguda de insulina cuando la persona se alimenta. Hay una secreción basal casi constante que se produce en el ayuno habitualmente y hay otra que se produce cuando la persona se alimenta. Habitualmente se inyecta una vez al día la glargina y la detemir porque es de acción prolongada. El peligro principal de tratamiento con insulina es que puede producir hipoglicemia por la administración de insulina en ausencia de la ingesta adecuada de hidratos de carbono. Esa es otra también situación. Si el paciente se está alimentando regularmente, continúa el tratamiento con insulinas y la dosis que ha determinado su médico endocrinólogo. Pero si el paciente deja de alimentarse adecuadamente y el paciente no ingiere hidratos de carbono, esas dosis de insulina que se dieron quizás hay que modificarlas o suspender una de ellas. Eso tienen que acordarse, no porque tenga que utilizar insulina 2 o 3 veces al día, va a continuar si las condiciones del paciente no son las adecuadas en función al estado nutricional del paciente. Por lo tanto, siempre hay que ver cómo está el paciente, si se está alimentando regularmente, si incluye su dieta hidratos de carbono, etc. El paciente deja de alimentarse y se pueden ir suspendiendo las insulinas o utilizar menos insulina que lo habitual. Bien. Existen los medicamentos hipoglicemiantes, es decir, aquellos que van a bajar la glicemia
o medicamentos antidiabéticos, así se llaman, y tenemos diferentes grupos. Uno de ellos se llaman secretagogos de insulina, y en estos comprendemos a las sulfonilúreas y meglitinidas. ¿Por qué se llaman secretagogos? Por lo que hacen es estimular la liberación de insulina. La sulfonilurea imita muchísimo el proceso fisiológico de liberación de insulina. Si ustedes recuerdan qué ocurría con los canales de potasio ATP dependiente de la célula beta del páncreas, se cerraban e inmediatamente se abrían los canales de calcio, se producía una despolarización interna y se eliminaba insulina. Aquí vemos que nos dice las sulfonilúreas y las meglitinidas inhiben el canal de potasio ATP de la célula beta en la subunidad SUR1, estimulando de este modo la liberación de insulina por las células betas del páncreas y aumentando las concentraciones circulantes de insulina hasta valores suficientes para evitar la resistencia a la insulina. Bien, si se fija entonces hay sulfonilúreas de diferentes generaciones. Las sulfonilúreas aparecieron en los años 50 aproximadamente, lo mismo que la insulina. La insulina al principio era porcina o era bovina y hoy por hoy es insulina ADN recombinante, es insulina humana hecha en laboratorio. Lo mismo pasó con las sulfonilúreas. Las sulfonilúreas son medicamentos que se relacionan con uso del sulfonamidas. Se vio en pacientes que se utilizaban sulfas que el azúcar bajaba y ahí a partir de eso se empezó a ver que tenían las sulfas y las sulfonilúreas particularmente bloqueaban los canales de potasio, entonces bajaban la concentración de glicemia porque estimulaban la liberación de insulina. El primer medicamento que apareció fue la clorpropamida. Es un excelente medicamento, pero hoy por hoy ya muy poco se utiliza porque producían hipoglicemias severas y además trastornos cardiovasculares. Fue reemplazado después por la tolbutamida, que es un buen medicamento y de una acción un poquito más prolongada. Pero hoy por hoy estos medicamentos, acetohexamida, clorpropamida, tolazolamida y tolbutamida no se utilizan, pero pueden preguntar en examen. El que más se utilizaba era la clorpropamida, vuelvo a decir, un excelente medicamento por muchísimos años, buen fármaco, que ahora ha sido reemplazado por los de segunda generación. Y en nuestro medio los de segunda generación que más se utilizan son la glibenclamida y la glipizida. Son los dos medicamentos que más se utilizan. Obviamente hay otros, glimepirida, gliclazida, gliquidona y una cantidad de fármacos, pero de segunda generación que tienen que acordarse ustedes es la glibenclamida y la glipizida, son las mejores sulfonilúreas hoy por hoy utilizables. Se utilizan en diabetes mellitus de tipo 2. Su gran problema es que producen hipoglicemia, pueden producir náuseas, diarrea, sensación de mareo. Y les había dicho, la clorpropamida se asociaba a problemas cardíacos, cardiovasculares. La contraindicación, la cetoacidosis diabética. Apenas el paciente está con un estado comprometido, descompensado de diabetes, hay que dejar de utilizar las sulfonilúreas e inmediatamente utilizar insulina. No tiene sentido en la cetoacidosis diabética seguir utilizando sulfonilúreas, cualquiera que fuera de ellas. Las sulfonilúreas son el tratamiento de la diabetes 2 fundamental, disponibles por vía oral y se metabolizan en el hígado. Eso hay que recordar, se eliminan por el riñón en un 10%. El principal efecto adverso es la hipoglicemia. Producen hipoglicemia, son fármacos hipoglicemiantes porque aumenta la secreción de insulina. Por lo tanto, debe utilizarse con precaución en pacientes que no pueden reconocer o responder a la hipoglicemia. Pueden producir aumento de peso secundario al aumento de la actividad de insulina en el tejido adiposo. Por lo tanto, están más indicadas en los pacientes no obesos, en pacientes delgados. En cambio, vamos a ver en un ratito más la metformina que se utiliza en pacientes obesos. Estas pueden ser preguntas de examen. En pacientes no obesos se puede utilizar la glibenclamida. La que más se utiliza, vuelvo a decir, en nuestro medio es la glibenclamida, pero habitualmente se combina la glibenclamida con metformina. Es muy rara la única dosis de glibenclamida. Habitualmente son combinadas con metformina. La metformina, hay que recordar, no produce hipoglicemia, no es secretagogo. Más bien hace que se absorba más rápido que la glucosa ingrese más rápido a las células. Bueno,
Entonces, los fármacos de primera generación se unen con menos afinidad al receptor que los fármacos de segunda generación, por lo que la de primera generación debe administrarse en dosis más elevadas para conseguir el mismo grado de disminución de la glicemia. Vuelvo a decir, los de primera generación hoy por hoy ya no se utilizan, pero fueron muy buenos fármacos. Los que se utilizan son los de segunda generación, glibenclamida, glipizida. Bien, tenemos las meglitinidas. Las meglitinidas, nateglinida y repaglinida, son también secretagogos de insulina, utilizados en la diabetes de tipo 2, hipoglicemia, su efecto más rápido, náuseas, infecciones, diarreas, problemas respiratorios, no dar en cetoacidosis diabética ni en diabetes mellitus de tipo 1. Las meglitinidas tienen consideraciones terapéuticas similares a las sulfonilures, es decir, se utilizan de la misma manera. Tenemos sensibilizadores a la insulina. Este grupo es uno de los mejores fármacos que tenemos a la mano y corresponden a las biguanidas. Las biguanidas, la más importante es la metformina. Hoy por hoy todavía no ha podido ser desplazada la metformina por otros medicamentos. Si nos dice sensibilizadores a la insulina, fíjense el mecanismo. Estos actúan a través del AMP cíclico. El AMP cíclico, si ustedes recuerdan, activa una proteína sinasa del AMP cíclico y esta bloquea la síntesis de ácidos grasos, inhibe la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis. Esto tienen que acordarse bien. Inhibe la gluconeogénesis hepática. Esto significa la formación de azúcar a partir de compuestos que no son carbohidratos, el lactato, los aminoácidos y el glicerol. E inhibe la glucogenólisis, la degradación del glucógeno. ¿Cómo ocurre esto? Tienen esta AMP cíclico dependiente y la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico van e interfieren con las enzimas, actúan a nivel genético, van hacia el núcleo e inhiben la producción de las enzimas de la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis. Al no haber esas enzimas, no se va a producir la formación de glucosa nueva ni tampoco la degradación del glucógeno. Y aumenta la actividad del receptor de insulina y respuesta metabólica en el hígado y el músculo esquelético. Esta es pregunta de examen. Los sensibilizadores a la insulina aumentan la actividad del receptor de insulina en el hígado y en el músculo esquelético. El mejor medicamento, vuelvo a decirles, es la metformina. La metformina es un excelente fármaco. Habitualmente se da en dosis altas, se da en 500 u 850 miligramos, comparada con la glibenclamida que se da en dosis muy bajas, 2.5 o 5. Habitualmente se asocian, fíjense, la diabetes se maneja con medicamentos asociados, se asocia la metformina, que es una biguanida, con la sulfonilura, que puede ser la glibenclamida. Ya vienen las formulaciones y presentaciones de ese fármaco asociado. Las indicaciones de la metformina hoy por hoy, fíjense, la diabetes mellitus de tipo 2, no cabe duda, y se está utilizando, a pesar de que dice indicación no autorizada, en el síndrome de ovario poliquístico, porque las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico habitualmente son insulinoresistentes. Entonces, lo que se pretende con la metformina es sensibilizar a la insulina y producir óvulos, es decir, la mujer que tiene ovarios poliquísticos habitualmente no ovula adecuadamente, no produce óvulos. En cambio, con la metformina sí. Y hoy por hoy, a pesar que dice indicación no autorizada, la metformina sí se utiliza en el síndrome de ovario poliquístico. Los problemas de la metformina, fíjense, no es hipoglicemia, no produce hipoglicemia, pero produce náuseas, vómitos, diarreas, flatulencias, deficiencia de la absorción de la vitamina B12 y habitualmente acidosis láctica. Eso hay que tener cuidado entonces. Y la acidosis láctica se debe habitualmente por el exceso que va a producir de lactato en situaciones en las que bloquea la síntesis de gluconeogénesis y la glucogenólisis, y la gluconeogénesis que utilizaba el lactato para formar azúcar, este lactato se va a la sangre y tenemos una acidosis láctica por ese motivo. Las contraindicaciones, fíjense, no se debe dar en insuficiencia cardíaca, esta es pregunta de examen, no en insuficiencia cardíaca, no en septicemia, alcoholismo, enfermedades respiratorias, no en insuficiencia renal,
no junto a medios de contraste yodados cuando se sospecha alteración renal, ya que puede dar acidosis láctica. Por el problema de la acidosis hay que tener mucho cuidado, no en acidosis metabólica de otro tipo. La metformina, cuando se utiliza adecuadamente, es un buen medicamento, no es hipoglicemiante, ayuda a los hipoglicemiantes como a la glibenclamida y puede ser una maravilla porque al inhibir la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis impide que se libere glucosa hacia la sangre a partir del hígado. Pero hay molestias asociadas de la metformina que suelen ser transitorias y se depende del ajuste de la dosis para que se disminuya. La incidencia de acidosis láctica es baja y predecible. La acidosis puede producirse con el uso de metformina en pacientes que tienen otra patología que predisponen a la acidosis metabólica. No produce hipoglicemia, disminuir los lípidos séricos y disminuir el peso corporal. Por lo tanto, es una maravilla en pacientes obesos. No produce obesidad. Esas son preguntas que habitualmente se hacen de la metformina en relación al peso y en relación a la hipoglicemia. Tenemos análogos de la milina. Y este medicamento que está empezando a entrar en nuestro medio, se está poniendo de moda, es la pramlintida. Muchos pacientes no utilizan porque todavía es muy caro, pero va a llegar un momento en que sí vas a utilizar. Fíjense, los análogos de la milina se liberan junto a la insulina de las células beta, actúan sobre receptores en el sistema nervioso central para enlentecer el vaciamiento gástrico, reduce la liberación prolongada de glucagón y de glucosa y promueve la saciedad. Entonces, en algún momento se van a utilizar estos medicamentos constantemente. La pramlintida por el momento es el único análogo de la milina autorizada para diabetes mellitus de tipo 1 y de tipo 2. Fíjense que en la diabetes de tipo 1 hemos dicho exclusivamente insulina, pero ahora surgen medicamentos que sí se pueden utilizar. Produce como efecto náuseas y como contraindicación en los que no se puede utilizar hipoglicemia y gastroparesia. Se administra mediante inyección antes de las comidas. Se utiliza con insulina. Cuando se utiliza pramlintida se precisa menos insulina. Puede servir para bajar la cantidad total de insulina al día. El único problema, vuelvo a decir, es el costo, pero es un gran medicamento que está entrando a nuestro medio. El otro grupo de fármacos son las incretinas. Fíjense, aparecen nuevos nombres. Y en las incretinas tenemos análogos del péptido similar al glucagón, que es la exenatida y la liraglutida. Y tenemos inhibidores de la DPP4, es del receptor DPP4, que está la sitagliptina y la saxagliptina. Entonces son nombres nuevos que tienen que ustedes recordar. Lamentablemente en nuestro medio no se utilizan estos medicamentos por el costo y los que se utilizan son metformina y glibenclamida, pero tienen que saber por cultura. Hay análogos del péptido similar al glucagón de tipo 1 e inhibidores del receptor DTP4. Estos medicamentos, para que acuerden los nombres, exenatida y liraglutida, terminan en tida, muy parecido a la pramlintida. Y los otros, la sitagliptina y la saxagliptina, son medicamentos más raros, difíciles de acordarse, pero tienen que saber dónde están metidos. Fíjense las incretinas. Su mecanismo, actúan sobre el receptor del péptido del glucagón 1, análogos del péptido del glucagón 1, y prolongan la actividad del péptido de glucagón 1 porque inhiben al DTP4 para aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa. Inhiben la secreción de glucagón, retrasan el vaciamiento gástrico y disminuyen el apetito, muy parecido a los de arriba. Inhiben la secreción de glucagón, retrasan vaciamiento gástrico, disminuyen el apetito, muy parecido, pero su mecanismo de acción es sobre el péptido similar al glucagón. ¿Estamos? Prolonga la actividad del GLP-1, que es a la vez inhibidor del DPP4, y aquí tenemos inhibidores del DPP4 específicos. Las indicaciones de estos dos grupos de fármacos incretinas llamados es la diabetes mellitus de tipo 2. Los efectos son muy parecidos entre ambos: hipoglicemia, náuseas, vómitos, diarrea, intranquilidad, cefalea, mareo, o infecciones del tracto respiratorio superior, nasofaringitis, cefalea, náuseas, diarrea y aumento leve de la creatinina sérica.
Lo que no se utiliza es diabetes mellitus de tipo 1 ni tampoco en la cetoacidosis diabética. Esas son preguntas de examen. No se utiliza en diabetes mellitus 1 ni en cetoacidosis. Estos fármacos se utilizan y se administran mediante inyección subcutánea, habitualmente en combinación con metformina o una sulfonilurea para mejorar el control de la glicemia. En los pacientes con insuficiencia renal moderada o grave es preciso un ajuste de dosis. Puede producir hipoglicemia en combinación con sulfonilureas e insulina. En los pacientes que reciben de forma concomitante digoxina y sitagliptina deben controlarse las concentraciones de digoxina. Podría aumentar la cantidad de digoxina independiente de la dosis en función a su concentración. Entonces, fíjense, tenemos incretinas como un nuevo grupo de fármacos, análogos de la milina, los antiguos, los sensibilizadores a la insulina, beguanidas, metformina. Tenemos las sulfonilúreas y las meglitinidas, ¿se fijan? Y el otro grupo, la insulina exógena. Bien. Ahora, otro grupo de fármacos que salió al mercado hace unos años y que hoy por hoy se están prohibiendo su uso son las tiazolidinadionas, también sensibilizadores a la insulina. Tiene que acordarse este nombre largo, tiazolidinadionas o tiazolindidionas. Yo prefiero decir tiazolidinadionas porque es más fácil pronunciar. Tenemos dos, la pioglitazona y la rosiglitazona. Hoy por hoy el único que se utiliza es la pioglitazona. La rosiglitazona ha sido descontinuada del mercado, pero todavía hay gente que utiliza. El gran problema es que puede producir alteraciones cardíacas severas. Entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos nuevos. El mecanismo se unen y estimulan el receptor nuclear, fíjense, activado por proliferadores de peroxisomas, que se llaman receptores activadores por proliferadores de peroxisomas y se abrevia PPAR gamma, aumentando de este modo la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, hígado y músculo, que son los sitios donde más receptores hay para la insulina. Aumenta entonces la sensibilidad y obviamente al actuar sobre el receptor aumenta el ingreso de glucosa al interior de estas células adiposas, hígado y músculo. Su indicación de las glitazonas, así se llaman glitazonas, la pioglitazona, vuelvo a decir, la única que se utiliza es diabetes mellitus de tipo 2. Sus problemas que se han producido, aquí está con cursivas, que significa que no es común, pero sí se ve en los pacientes insuficiencia cardíaca. A veces hepatitis, hepatotoxicidad, lo que se ve comúnmente es edema. Se produce mucho edema, por eso que la insuficiencia cardíaca puede ir en aumento. Ese edema es porque aumenta la cantidad de líquido del espacio intersticial, aumenta de peso, aumenta de las HDLs, aumenta de la LDL, disminución de los triglicéridos y ácidos grasos circulantes. Ese es el único rol, llamemos así, en el metabolismo lipídico que podría ser importante. Bajan los triglicéridos y los ácidos grasos libres circulantes, pero aumentan las LDLs y ese es un gran problema. El edema también se aumenta y la insuficiencia cardíaca es una contraindicación. No debe utilizarse insuficiencia cardíaca. Esta es pregunta de examen siempre. Las tiazolidinadionas no aumentan concentración de insulina y por tanto no inducen hipoglicemia. Lo único que hacen es aumentar la sensibilidad del receptor. Las nuevas tiazolidinadionas parecen tener menos hepatotoxicidad. El uso de rosiglitazona está limitado a pacientes que no responden a otros fármacos antidiabéticos. Vuelvo a decir, hoy por hoy se está prohibiendo el uso de la rosiglitazona. Quién sabe que sea definitiva la prohibición. El único que está autorizado es la pioglitazona. Por lo tanto, lo que más tienen que leer es la pioglitazona con las salvedades de que no debe utilizarse en insuficiencia cardíaca. Otro fármaco es el diazóxido. Fíjense la cantidad de fármacos para tratar la diabetes. Y el diazóxido se utiliza en hipoglicemias debidas a hiperinsulinismo e hipertensión maligna, que es una indicación no autorizada. Fíjense cómo actúa el diazóxido. Se une a la subunidad SR1 de los receptores que están para canales de potasio en las células pancreáticas dependientes de ATP.
y estabiliza el estado unido ATP abierto del canal que forma que las células beta permanecen hiperpolarizadas. Esto disminuye la secreción de insulina por las células. En una palabra, mantiene abiertos los canales de potasio y evita la secreción de insulina por las células. Indicada, vuelvo a decir, hipoglicemia debida a hiperinsulinismo. Pueden producir insuficiencia cardíaca, retención de líquidos, etc., angina, hipotensión, taquiarritmias, hirsutismo, hiperglicemia, dispepsia, etc. No hay que utilizarse hipersensibilidad. El diazóxido también despolariza los canales que contienen estos receptores en las células cardíacas y en el músculo liso vascular se supone, y se ha utilizado en indicación autorizada para disminuir la presión arterial en emergencias hipertensivas. Muy poco se utiliza. El gran problema es que al relajar el músculo liso producen una hipotensión acompañada. Bien, tenemos un análogo de la somatostatina, el octreotide, que no se lo va a ver acá. El octreotide es un medicamento que se utiliza cuando hay tumor, sobre todo neuroendocrino y diarreas muy fuertes. El glucagón exógeno es una hormona polipeptídica producida por las células alfa de los islotes de Langerhans, estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis, todo lo contrario que hacía la insulina en el hígado, dando aumento de la glicemia. Está indicada el glucagón en hipoglicemia y relajante intestinal antes de radiografía, pero esto rara vez se utiliza, produce náuseas, vómitos, alguna vez lesiones en la piel. El feocromocitoma está contraindicado para el uso del glucagón y se utiliza para tratar las hipoglicemias graves cuando no es posible administrar intravenosa. Glucosa. No se olviden que un paciente, si hace hipoglicemia inducida por insulina o sobredosis de insulina, lo más rápido posible hay que colocarle azúcar al paciente. Se coloca dextrosa al 10%, dextrosa al 33%, y al mismo tiempo que se está aumentando la glucosa porque el paciente tiene hipoglicemia, se va dosificando insulina para que esa cantidad de azúcar ingrese a todas las células. La acción hiperglicémica del glucagón es transitoria y depende de su depósito suficiente de glucógeno. Bien, aquí hay interacciones farmacológicas y el control glicémico. Esta es una parte también que me interesa que se repase, por favor. Fíjense, estamos viendo fármacos a este lado y si produce hiperglicemia, hipoglicemia, y también fármacos a este lado y si produce hiperglicemia, hipoglicemia, lo que significa que esto debe estar dividido en dos para continuar. Si vemos los fármacos capaces de producir hiperglicemia, que estas son preguntas de examen, los anticonceptivos orales pueden producir hiperglicemia. Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, pueden producir hiperglicemias. El danazol, el glucagón, los glucocorticoides, la hormona de crecimiento, los simpático-miméticos, la tiroxina, todos ellos pueden producir hiperglicemia. Los diuréticos como la furosemida y las tiazidas también pueden producir hiperglicemia. Fíjense aquí, el diazóxido puede no producir y los bloqueantes beta-adrenérgicos producen más bien hipoglicemia. Bloqueantes beta-adrenérgicos, hipoglicemia. Diuréticos, furosemida, tiazida, hiperglicemia. Los antiinfecciosos, los imidazoles, hiperglicemia, la metamidina puede producir ambas. Los AINES, la indometacina puede producir hipoglicemia, los salicilatos también. El gran problema de la indometacina, que es un buen AINE para tratar sobre todo problemas artríticos, gota severa, etc., es esto, la hipoglicemia. El paciente consume el medicamento y a la media hora está mareado, cansado porque el azúcar ha bajado. Hay que recordar entonces, la indometacina es un AINE excelente, pero produce hipoglicemia y condiciona mareos, confusión del paciente. Advertir esto al paciente por si acaso está tomando algunos medicamentos hipoglicemiantes y es diabético. La indometacina podría inducir mucha más hipoglicemia. Eso hay que tener cuidado, por favor. Los agonistas beta-adrenérgicos 2 utilizados en el asma producen hiperglicemia. Las metilsantinas producen hiperglicemia. Los medicamentos citostáticos, ciclofosfamidas, ciclosporinas, paraginasa producen hiperglicemia. Los anticonvulsivantes, barbitúricos, fenitoína producen hiperglicemia. ¿Qué medicamentos son los que van a preguntar en este examen parcial? Van a preguntar
glucocorticoides, no cabe duda. Glucocorticoides producen hiperglicemia. Se van a preguntar diuréticos, la furosemida, las tiazidas producen hiperglicemia. Se van a preguntar broncodilatadores, agonistas beta-adrenérgicos producen hiperglicemia. De estos de acá no se van a preguntar ni anticonvulsivantes, pero lo demás analicen por favor, porque se va a preguntar. Bien, aquí vemos las contraindicaciones de los hipoglicemiantes orales. Una de las contraindicaciones para casi todos los hipoglicemiantes orales es el embarazo. Entonces tienen que ver qué medicamento se puede utilizar en el embarazo. Hoy por hoy el mejor medicamento para utilizar en el embarazo es la insulina. Entonces hay que tener cuidado de otros medicamentos y dosificar adecuadamente. El gran problema de los hipoglicemiantes orales es que atraviesan la barrera placentaria y tendríamos problema en embarazo y la lactancia. Tampoco se utiliza en diabetes de tipo 1. En niños no se utiliza con diabetes de tipo MODY. En diabetes secundaria, afecciones del páncreas, pancreatitis no se utilizan. Complicaciones agudas de la diabetes no. Cetoacidosis no. Coma hiperosmolar no. Intervenciones quirúrgicas. En una intervención quirúrgica se deben suspender todos los hipoglicemiantes orales y debe manejarse con insulina. Eso tienen que meterse en la cabeza. No porque el paciente tome glibenclamida, metformina o cualquiera de ellos va a seguir. Cuando hay infección o cuando hay un proceso quirúrgico se suspenden todos los hipoglicemiantes orales y se utiliza insulina. En el infarto agudo de miocardio también, accidente vascular, infecciones graves, les había dicho. Específicas ahora, los sulfonilureas, hemos dicho el mejor medicamento de las sulfonilureas es la, ¿quién? ¿La glibenclamida? ¿A ver alguien que me responda? ¿O la metformina? ¿Aló? ¿Hay La alguien metformina, doctor. Bien, las sulfonilureas, insuficiencia hepática avanzada o renal, eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Habitualmente los médicos recetan metformina como pasto todos los días, pero hay que fijarse si el paciente no está teniendo un daño renal o un daño hepático. O alergia a las sulfonamidas y compuestos relacionados. Por ejemplo, si se junta junto con el sulfametoxazol o la sulfadiazina, hay que bajar las dosis de sulfonilureas. Los análogos de la meglitinidas hay que utilizar o hay que tener cuidado en disfunción hepática. Las biguanidas, donde tenemos ahí el gran grupo de la glibenclamida, en el alcoholismo activo, insuficiencia renal, están contraindicados. No hay que utilizar en alcohólicos, tampoco insuficiencia renal hepática, y esto coincide con los de arriba. En ancianos hay que ver cómo está el clearance de creatinina para utilizar. No utilizar con yodo o con contrastes iodados. En dieta hipocalórica o ayuno prolongado. Ante hipoperfusión o hipoxia tisular no hay que utilizar, hay que cambiar inmediatamente a insulina, en EPOC, en shock, en infección grave. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, aquí estaba el acarbol, hipersensibilidad al preparado, disfunción hepática, antecedentes de obstrucción, enfermedad inflamatoria intestinal. Y las glitazonas, del cual habíamos dicho, lo único que se debe utilizar es la pioglitazona, no se debe utilizar insuficiencia cardíaca o antecedentes de esta. Esta es pregunta de examen siempre. Bien, aquí hay todo un apartado de tratamiento de la diabetes mellitus que me gustaría que lo lean, por favor. Es una obra muy buena, que habla desde la detección de la precoz de la diabetes, metas del control y las complicaciones que pueden ocurrir. No se olviden que las complicaciones de la diabetes son las alteraciones micro y macrovasculares y debe evitarse eso. Y aquí habla de todo, de la nefropatía, de la neuropatía, de la retinopatía, cuáles son los objetivos, cuánto debe manejarse y cuánto debe estar el nivel de la glucosa. La detección precoz de la diabetes de tipo 1, el rol que juega el hiperinsulinismo, el rol de la hemoglobina glicosilada. Acuérdense que la hemoglobina A1C es un parámetro para saber si los hipoglicemiantes son adecuados. Esto, por favor, tienen que leerlo, está muy bien. En algún momento la hemoglobina glucosilada fue dejada de lado este último tiempo, pero se ha vuelto a retomar como un parámetro. Hay algunos autores que no le dan mayor importancia, pero si me preguntan a mí, sí, a la hemoglobina A1C sí le doy importancia.
Recomendaciones en relación a diagnóstico precoz. Aquí están recomendaciones de la Asociación América de Diabetes, de algunos lugares de Estados Unidos, de la Sociedad Canadiense de Diabetes, etcétera, etcétera. Complicaciones crónicas, habíamos dicho las microvasculares, retinopatía, neuropatía, nefropatía, y las macrovasculares, cardiovascular, infarto. No se olviden que la diabetes viene muy asociada a infartos, y los pacientes diabéticos habitualmente utilizan estatinas también para controlar sus alteraciones de los lípidos. Así que hay que leer diabetes y hay que leer manejo de las dislipidemias. Aquí, implicancias del UKPDS. El UKPDS fue un estudio extraordinario que se realizó en Inglaterra. Empezó hace muchos años, el año 1993, y cada 10 años por ahora se revisa y todavía se siguen manteniendo algunos conceptos de lo que mostró este trabajo, UKPDS. Tienen que saberlo, este trabajo, por favor, leerlo, buscar en internet porque están saliendo nuevas correcciones, y lo que dice cuántos deberían ser los niveles de glicemia en ayunos, es lo que manda este UKPDS. Hoy por hoy se dice que la glicemia debe bajarse a unos rangos. Fíjense lo que indica metas de control de la glicemia según la Sociedad Médica: adecuado, en glicemia ayuna 70-120, glicemia media hora postprandial hasta 140 y hemoglobina A1C menos de 6.5. Estos parámetros tienen que leerlos y revisarlos, por favor. Todo lo que está subrayado por mí, así que léanlo, por favor. Me ha parecido que hay cosas muy importantes que hay que repasarlas y verlas. Las complicaciones, el UKPDS que nos dijo, el control estricto de la glicemia, el control estricto de la presión arterial, ¿qué es lo que hacía? Reducía el riesgo de complicaciones, de eventos microvasculares, de infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares. Este trabajo es de los más lindos que ha salido para manejo de la diabetes. Por favor, entonces, léanlos. Tratamiento de la hiperglicemia en la diabetes mellitus de tipo 2. Aquí hay unos algoritmos también muy bonitos. Fíjense, la hemoglobina A1C se lo sigue considerando, pero vuelvo a decir, cada vez como que ya se está dejando a un lado. Sin embargo, considero que sí debe considerarse como un parámetro de control de los medicamentos hipoglicemiantes. Aquí están las presentaciones y dosis de los medicamentos antidiabéticos. Si ustedes recuerdan a carbosa, tienen que saber que es un inhibidor de la alfa-glucosidasa. Clorpropamida es un medicamento de primera generación. Glibenclamida es de segunda generación. Glicacida de segunda generación. Glimepirida de segunda generación. Metformina es una sulfonilurea. Pioglitazona, rosiglitazona son tiazonilidadionas. Tienen que poner ustedes a su lado qué tipo de medicamento es, por favor, para que se acuerden. Y aquí están las dosis, cómo se utiliza. Fíjense, la glibenclamida 5 miligramos. En cambio, la metformina 500, 550, 1000. Este en realidad no es 550, es 850. 500, 850 y 1000 que se utiliza. En nuestro medio vienen asociadas metformina con glibenclamida y habitualmente bajan las dosis. Metformina 500 y 2.5 de glibenclamida. Pero vuelvo a decir, hay que ver qué dosis le hace bien al paciente. Y aquí están todos los medicamentos que se indica para su uso. ¿Cómo son los mecanismos para reducir la glicemia? La Asociación de Diabetes Orales, de antidiabéticos orales, vuelvo a decir, la mejor asociación es metformina con glibenclamida o con alguno de esos otros grupos. Las contraindicaciones de los antidiabéticos, las sulfonilúreas, fíjense, embarazo, biguanidas embarazo, inhibidores alfa-glucosidasa embarazo, tiazolinadionas embarazo, meglitinidas embarazo. Entonces, vuelvo a decir, lo mejor para el embarazo es utilizar insulinas y dosificar con la paciente para que no haya riesgos de hipoglicemia en el recién nacido. La terapia combinada, los mejores resultados en función de la hemoglobina A1C, cómo han bajado los resultados, cómo modifica la hemoglobina A1C y cómo modifica la glicemia postprandial. Después, los análogos, vuelvo a decir, hoy es la época de los análogos de la insulina que se deben utilizar, de acción mixta o bifásicos, etc. La Lispro, la Determir. ¿Qué pasa con hipertensión arterial en el paciente diabético? Muy bonito.
y qué pasa también con las dislipidemias y cómo manejar esos procesos en pacientes diabéticos, porque el diabético puede tener colesteroles elevados, colesteroles bajos, puede tener hipertensión arterial y este trabajo está mostrando cuáles son las correlaciones que tiene con los diferentes medicamentos como los IECA, los ARA2, para tratar la hipertensión en el paciente y cuáles están indicados. A mí me parece que es uno de los mejores trabajos que he podido encontrar y que quiero que lo lean y lo revisen, por favor. Es muy, muy lindo. A tal punto que me gustaría que hagan un resumen y me lo puedan pasar, un resumen de 2 hojas a lo mucho, para que yo pueda ver que están trabajando en estas situaciones. Manifestaciones de la neuropatía autonómica, cómo pasan, gastrointestinales, hipertensión, etcétera, disfunción vesical, bla, bla. Tratamiento de la neuropatía, fíjense, tratamiento etiológico, hay que ver qué está pasando, tratamiento de la neuropatía dolorosa asociada a diabetes descontrolada, y ahí tenemos todos los datos y las conclusiones. Si vemos las conclusiones, dice lo siguiente: la diabetes es una enfermedad crónica, evolutiva e incurable hasta el presente. Fíjense ustedes, no podemos decir que la diabetes es curable, es incurable. Lo único que se hace es controlar con determinismo genético y ambiental y tendencia a las complicaciones crónicas. La prevalencia de la diabetes se encuentra en aumento. Hoy por hoy se considera que es la enfermedad más común en el mundo. En una palabra, se ha dicho que más o menos el 10% de la población mundial va a tener diabetes en algún momento. Fíjense, para el año 2025 habrá una cifra de 228 millones de personas con diabetes en países desarrollados y 72 millones en países industrializados, lo que representa un incremento de 142% respecto al año 95. Entonces, fíjense, la diabetes es una enfermedad que cada vez está más común. Sean endocrinólogos, nunca van a dejar de tener algo de dinero, siempre hay pacientes diabéticos. Esto generará mayor número de complicaciones cardiovasculares, lo que determina que el médico clínico debe tomar medidas anticipadas a la aparición de la diabetes, es decir, utilizar la prevención. Y no hay mejor cosa que la prevención que la dieta y el ejercicio. Existen metas definidas para el tratamiento de la diabetes que se han desarrollado algoritmos para la diabetes mellitus 2 con el objeto de reconocer precozmente el fracaso del tratamiento. Eso hay que acordarse. Por más de que el tratamiento o el medicamento sea el mejor, puede haber un fracaso. Y eso tiene que uno saber, que a pesar de ser los mejores medicamentos, pueden haber problemas. Y sugerir intervenciones a realizar, cambiar fármacos, utilizar insulina por un tiempo. No se olviden que los diabéticos mellitus de tipo 2 llegan a utilizar insulina casi todos. Más de un tercio de los pacientes van a utilizar en un momento de su vida. Y cuando pasan los años, 15, 20 años después de una diabetes mellitus, casi todos utilizan insulina, además de sus hipoglicemiantes. Los algoritmos objetivan el tratamiento, orientan al médico general a encarar a estos pacientes. Se comprenderá también que la falta de respuesta a determinados agentes orales constituye muchos signos de la evolución natural de la enfermedad y posiblemente así el requerimiento de insulina. Vuelvo a decir, no hay que olvidar que la insulina es parte del tratamiento de la diabetes también. El tratamiento de la diabetes no se limita a la concentración de hiperglicemia. Se ha visto que la corrección de la hipertensión arterial en el diabético de tipo 2 es tanto o más importante que el control de la glicemia. Lo mismo que el nivel de colesterol. Quizás es más importante porque el paciente se va a morir no de su diabetes, sino de un infarto. Y lo mismo dice para las complicaciones cardiovasculares. La búsqueda de las complicaciones relacionadas a la diabetes es mandatoria y es tarea de todos los médicos internistas, pues que se puede en muchos casos evitar la ceguera, evitar la diálisis, las amputaciones o la cardiopatía isquémica. Se han descrito en este capítulo propuestas de seguimiento de los pacientes para detectar precozmente estas alteraciones asociadas para así poder frenar su progresión. La medicación basada en el diagnóstico precoz y con el objetivo puesto en la prevención de las complicaciones constituye una pequeña parte del costo de salud en relación al que implica el tratamiento de internación y de complicaciones de la diabetes, una vez que están establecidas.
siempre es posible prevenir. Entonces, por favor, lean este artículo que resume todo lo que es diabetes, todo su manejo, me parece que es fantástico. Haga un algoritmo y tienen los medicamentos para revisar, los medicamentos P obligatorios. Aquí hay otro tema que también me ha gustado mucho, diabetes desde un enfoque cardiovascular, el tratamiento de la hipertensión arterial y la diabetes, el tratamiento de las dislipidemias con estatinas y fibratos. Por favor, esto se relaciona mucho con los temas que hemos visto. Uso de los IECAS, control multifactorial, bla, bla, pronóstico, coronopatía en diabéticos, objetivos del tratamiento. Fíjense, son trabajos bellísimos que si los leen con mucha acuciosidad van a establecer muchos conocimientos y lo demás va a ser simplemente repaso para ustedes. El enalapril, ramipril, cómo se debe utilizar en estos pacientes diabéticos, qué hacer, qué trabajos hay, el acorde, el advance, que tienen que leer como trabajos muy, muy representativos del manejo también del problema de hipertensión. Y los usos con la metformina. Bien. Ahora, factores pronósticos en diabetes. También este es un trabajo muy lindo, por favor, léanlo. El estudio Advance, les había dicho que es el de los mejores que se han hecho. Ya del UCAPADS les había mostrado la norma de manejo de cetoacidosis diabética en nuestro país, porque la cetoacidosis diabética es una complicación particularmente de la diabetes de tipo 1, qué factores hay que desencadenan eso, cómo se clasifica, las manifestaciones clínicas, los exámenes que se piden, diagnóstico diferencial, las complicaciones que existen, criterios de referencia, las medidas generales que se deben tener, los medicamentos, insulina cristalina o regular es la que se utiliza más constantemente, la hidratación, el potasio, no se olviden que la insulina puede introducir el potasio, va a ser hipopotasémica, etcétera. Y esta es la práctica, la lista de medicamentos P que tienen que saber ustedes, por favor. Glibenclamida, glipizide, metformina, insulina NPH, insulina sin protamina, las insulinas de acción rápida, las análogas de ultralentas, la rosiglitazona la quitamos ahora porque la pioglitazona es la única que está siendo autorizada. Y aquí tenemos otros que ha salido volcada la hoja, pero este es un artículo muy lindo también. Por favor, léanlo. Está todo esto en el Classroom. Quería pasarles yo a su WhatsApp, pero algo ha ocurrido que no me ha permitido pasar. Se me ha bloqueado, no sé por qué, pero aquí están. Hipoglicemiantes orales de tipo sulfonilurea, tolbutamida, glibenclamida, glipizide, que son los mejores, y lo que los lleva menor riesgo de hipoglicemia, pero pueden producir hipoglicemia, que son los miedos que se tiene en la utilización de estos fármacos. De las tiosolidenedionas, les había dicho, la pioglitazona es el mejor, el que se utiliza hoy por hoy. Entonces, de la alfa-glucosidasa, la carbosa es el que se utiliza, de las incretinas, la exenatida, y fármacos utilizados en la diabetes, la insulina humana, insulina soluble, las insulinas de diferentes tipos, las insulinas Lispro y Glargina, la exenatida, los hipoglicemiantes orales, la biguanida como la metformina, las sulfonilureas como la tolbutamida y la glibenclamida y la nateglinida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen para leer y hacer el cuestionario. Y no he empezado desde el principio porque esto nos hubiera llevado unas 3 horas y se van a agotar. Muy bien, chicos, el día lunes vamos a continuar con el otro tema que ya no es diabetes, sino que es medicamentos para el hipertiroidismo, porque eso también va a entrar al examen y no quiero que estén atrasados para el examen. Y la siguiente semana veremos antes del examen, quizás el jueves, de llevar los corticoides porque también entra al examen. Muy bien, que tengan una buena mañana, un buen fin de semana, cuídense por favor. Adiós chicos, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor.